Bueno, en esta diapositiva lo que queremos mostrar es la anatomía del forest plot del metaanálisis. Vamos a encontrar 11 elementos que debemos reconocer rápidamente para iniciar nuestra lectura del forest plot. Primero es la identificación de los estudios y la estructura pico, donde pues, nos indican la población, la intervención y el grupo control y el desenlace que se está evaluando. También vamos a encontrar cuántos estudios y cuáles son los estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Para cada uno de los estudios encontraremos la cantidad de eventos para este desenlace que se ven efectos adversos sobre el total de participantes, tanto para el grupo de intervención como para el grupo de control, y lo leemos de forma horizontal. Listo. Para cada uno de los estudios. También lo vamos a leer en forma vertical porque aquí en esta columna, tanto de la intervención como la del control, nos van a entregar el total de casos, el tamaño de muestra, perdón, para el grupo de intervención y para el grupo de control. Entonces, numerador me indica es los eventos, el denominador me indica la cantidad de pacientes que se incluyeron pues en cada estudio. Esto lo vemos de esta manera porque aquí lo que se está calculando es un riesgo relativo, que es una razón, es decir, número de eventos sobre el total de personas. Si de pronto estuviéramos frente a una diferencia de medias, lo que nos mostrarían aquí es el promedio y la desviación estándar. Entonces es importante como reconocer cuál es el desenlace, cómo me están midiendo el desenlace. Entonces aquí con este riesgo relativo identificamos que lo que nos están diciendo es un desenlace dicotómico donde si hubo eventos o no hubo eventos, ¿cierto? Pasamos entonces ya a las gráficas del riesgo relativo, o sea, nos van a mostrar el resultado de riesgo relativo para ese desenlace en cada uno de los estudios y lo vamos a observar en forma de sombrerito, pues yo le llamo así sombrerito, y también lo vamos a encontrar pues el resultado como tal con los números, el intervalo de confianza, el RR, límite inferior y límite superior para cada uno de los estudios. En el gráfico lo que vamos a observar es unos cuadritos. Estos cuadritos hacen referencia al riesgo relativo, es decir, a este resultado de este estudio, punto 5, punto 84 y 3 en esta zona de acá. Y esta partecita que yo le llamo sombrerito es el intervalo de confianza. ¿Cuál va a ser el resultado más preciso? Aquel donde el sombrerito o el intervalo de confianza sea más pequeño. Visualmente entonces nos damos cuenta que el estudio B es el más preciso y el estudio C es el menos preciso, ¿cierto? ¿Por qué un cuadradito está más grande que los otros? El cuadradito más grande hace referencia al peso que tiene ese estudio sobre este metaanálisis. ¿Y por qué es más grande que los otros? ¿Será que tiene que ver con el tamaño de muestra? No, no tiene que ver con el tamaño de muestra, sino que tiene que ver con la cantidad de eventos sobre el total de participantes. Entonces, si observamos, por ejemplo, a pesar de que el primer artículo, que es el estudio A, tiene más participantes, tiene menos eventos en comparación con el estudio B. Por eso es que vemos que el que más peso tiene es el estudio B. Al final, este forest plot nos va a arrojar un resultado para mirar el tamaño del efecto teniendo en cuenta los estudios incluidos, y se muestra en forma de diamante. ¿Qué es lo importante reconocer hasta este punto? Que dependiendo del desenlace que tengamos, aquí vamos a mirar un riesgo relativo o una diferencia de medias, y eso para qué lo tenemos que tener claro desde el principio, porque nos va a hablar nos va a permitir decir si el resultado es estadísticamente significativo o no lo es. En este caso la línea de no efecto es el 1, como vemos aquí, porque estamos hablando de una razón, o sea, de una división. Al hablar de una división, la línea de no efecto es el 1.
Pero si fuera una diferencia de medidas, la línea de no efecto sería el cero. Miren que hasta aquí hemos revisado un elemento, dos elementos, tres, cuatro, cinco, que es el total, la parte gráfica, el peso, 7, 8, que sería pues ya el resultado individual. Pero también vamos a tener en cuenta otro tipo de resultados que nos van a hablar de la heterogeneidad, en este caso evaluado con el i cuadrado, que entre más cercano a cero quiere decir que son más homogéneos los estudios, o sea que son consistentes con esto que yo estoy evaluando acá en mi estructura pico. Pero también tenemos que mirar si estos estudios, estos resultados que vemos acá se traslapan. ¿Qué significa eso? Que muestren como que todos estén orientados hacia favor o en contra de la intervención. En este caso, digamos que hay consistencia. La consistencia está relacionada con digamos la heterogeneidad, es decir, el i cuadrado cercano a cero me habla de que son homogéneos o consistentes, y la consistencia pues está relacionada también con el tema de si se traslapan o no se traslapan. Entonces yo lo puedo evaluar en forma, digamos, en el resultado del i cuadrado, pero visualmente antes de irme al i cuadrado yo puedo decir que estos resultados se traslapan. ¿Por qué? Porque están como orientados hacia un mismo, como hacia una misma dirección. En este caso no efecto, o sea, no es estadísticamente significativo. Y vemos que pues si miramos el sombrerito, un sombrerito está como contenido en el otro hasta cierta parte, excepto este que vemos que es muy impreciso. Entonces el límite superior como que se va un poquito más allá. Sin embargo, visualmente yo espero que si tengo tres artículos incluidos en este metaanálisis, eh, y los tres me muestran que no es estadísticamente significativo, yo espero que al final el estimador, digamos el estimador total o el estimador único de este metaanálisis sea igual, o sea, me muestre que no hay o que el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Qué vemos entonces acá al final? En el total revisamos la cantidad de usuarios para grupo de tamaño de muestra, perdón, para el grupo de intervención, tamaño de muestra para el grupo de control, el estimador final o estimador total, con su respectivo intervalo de confianza, límite superior y límite inferior, y analizaremos si hay los resultados se traslapan, y si adicionalmente la heterogeneidad, qué tanta heterogeneidad existe en los artículos que se están incluyendo, qué tan diferentes son, y si de pronto el autor más adelante nos muestra si hubo alguna intervención, eso siempre y cuando la heterogeneidad sea alta. ¿Qué queremos nosotros con un forest plot? Que la heterogeneidad sea baja, es decir, que los estudios sean muy parecidos en diseño y en su estructura pico, teniendo en cuenta la población, la intervención, el grupo de control y el desenlace. Entre más parecidos o más, digamos, similares estén en estas características iniciales de la estructura, del detalle de la revisión, pues más homogéneos van a ser, y vamos a observar, bueno, puede pasar que tengamos estudios heterogéneos y que esto acá no se traslape. Por eso es importante revisar ambos resultados y leer cada uno de ellos en este orden.